La red universitaria Alumni es un espacio de colaboración integrado por 9 universidades públicas y privadas. Estas instituciones desarrollan su trabajo a través de las unidades encargadas del seguimiento de egresados, cuyo propósito es compartir buenas prácticas y generar acciones que permitan afianzar el vínculo con nuestras comunidades de titulados y graduados. Como ven, abajo están una serie de universidades que a continuación voy a mencionar. Estas son en el marco de la organización conjunta de actividades entre octubre y noviembre de 2021. La red universitaria Alumni realizará un ciclo de 7 charlas con el objetivo de abordar temas enfocados en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes titulados y graduados. Este ciclo de charlas es organizado por las siguientes universidades: Universidad Autónoma de Chile, Universidad Bernardo Higgins, Universidad de las Américas, Universidad de los Andes, Universidad del Biobío, Universidad Finisterrae, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad Viña del Mar. A continuación nos va a exponer Bárbara Seiser, quien es psicóloga laboral, experta en el área de asesoría y coaching, con más de 13 años de experiencia en el rubro, y nos va a explicar básicamente tópicos para abordar lo que son las negociaciones y cómo abordar en la materia de sueldo en los trabajos a los cuales estamos postulando. A continuación, Bárbara les podrá dictar en mayor profundidad toda su trayectoria y experiencia con la que cuenta. Ok, gracias por esa introducción. Entonces voy a compartir ahora mi documento. Ya. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, gracias por participar. Vamos a irnos entonces a compartir pantalla. Me distrae este muchacho. A ver. Vamos a avanzar. Denme un segundito para poder compartir lo que les quiero compartir. Ahí está. Denme un solo segundo. Ya, ahí deberían estarlo viendo en pantalla. ¿Lo ven? Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver negociando tu remuneración. La vamos a destinar esta charla a pensar tanto en cuando ya estás trabajando y quieres en el fondo pensar en un aumento y en negociar ese tipo de remuneración, pero también pensando en las pretensiones de renta. Cuando estamos recién buscando por primera vez o por segunda, tercera o cuarta, da lo mismo, la verdad es que estamos buscando entrar a una organización y queremos también hablar sobre nuestra remuneración, sobre nuestras pretensiones de renta. Entonces, si bien vamos a tocar esta negociación en los dos ámbitos, ¿ok? Cuando ya estamos trabajando y queremos un aumento y también cuando pretendemos antes de ingresar. Antes de ir con cada uno de los temas que vamos a ir definiendo, es importante ver este título, ¿sí? El título dice negociando y el título nos habla y nos da varias señales, ¿sí? Sobre lo más importante que van a estar dentro de los contenidos de esta charla. Negociar. ¿Sí? Se trata de una negociación y dentro de la negociación hay varios aspectos a tener en cuenta, varios aspectos que hay que tener en consideración y que dicen relación y que se topan bastante también con lo que hemos ido tocando, bueno, no sé si han estado alguna vez conmigo en alguna de mis charlas, pero que tienen relación con lo que es la entrevista, con el ser asertivo, con el ponerse en el lugar del otro, con el entender al otro para que te entiendan a ti, ¿sí? Tanto en la entrevista como en una reunión de negocios necesitamos ser de alguna manera estratégicos, ¿sí? La entrevista es una reunión de negocios. La reunión de negocios en la que tú vas a ir a negociar tu salario, vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos en la entrevista. Sacar lo mejor de nosotros, llevar a la mesa y poner en la mesa lo mejor que tenemos desde nosotros, los logros que hemos tenido y en ese sentido ir persuadiendo, irle hablando al interlocutor, al entrevistador, al jefatura, a la persona que esté escuchando sobre nuestra expectativa de renta. En ese sentido, es bien importante tener siempre claro quién es el que te escucha. Piensa como tu cliente piensa,
ponte en sus pantalones, vamos a hablar también de eso, pero tal vez no estaba preparado para que tú fueras y le pidieras un aumento, entonces también tenemos que tratar de ir manejando las emociones, tanto en el lenguaje no verbal que yo estoy ocupando, como cuando el otro me está dando señales de que esto está poniéndose incómodo y cómo voy haciendo ese manejo. Sobre todo vamos a hablar de eso, ¿ya? Las dudas las vamos a dejar para el final. Esta charla no es extensa, vamos a demorarnos media hora, 40 minutos máximo, y vamos a dejar 15, 20 minutos para que ustedes hagan todas las preguntas que tengan, tanto por el chat, las pueden escribir, las pueden ir escribiendo desde ya, y yo las leo al final, o me las hablan con micrófono abierto, pero al final, para que se lleven todos los contenidos y por tiempo, y como somos tantos, no nos interrumpamos y no entorpezcamos lo fluido que puede hacer esto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver también pretensiones de renta por carrera. Vamos a ver dónde puedo conocer las pretensiones de renta, es decir, cómo funciona el mercado laboral en mi carrera. Yo les voy a dar algunas páginas donde ustedes pueden meterse también a averiguar, porque tanto para ir a pedir una pretensión de renta desde el inicio, como también cuando ya estoy trabajando dentro de un lugar, de una organización, necesito saber cómo está funcionando el mercado para saber cuál es el minuto ideal, si es que existe, ¿ok? Entender, como les decía, la palabra negociación, ¿sí? Y vamos a ver que hay palabras claves, unas palabras claves que vamos a ocupar al momento de practicar este discurso, este speech que vamos a manejar para esta conversación, esta reunión de negocios, ¿sí? Primero, ahí está la definición de pretensiones de renta, es decir, de la renta. ¿Ya? Es un predictor, como dice ahí, para saber si el profesional se ajusta o no se ajusta. ¿Ya? Y más que leerles la definición, ¿qué es lo importante sobre saber las pretensiones de renta de cada uno de ustedes? Obviamente, saber si se ajusta a lo que nosotros podemos entregarles, pero también estamos evaluando. No te olvides que siempre estás siendo evaluado. Antes de entrar a un trabajo, todo habla sobre ti. Y después de entrar al trabajo, siempre también estás comunicando. Hoy día ustedes me ven a mí, lo que tengo detrás, cómo yo hablo, el tono de voz que ocupo y todo está siempre comunicando. Siempre estás comunicando a lo largo de tu día todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que verbalizas, cómo lo verbalizas, siempre estás comunicando. Entonces, cuando pides muy poco, cuando contestas con una pregunta o cuando contestas una pretensión de renta en extremo elevada, también comunicas cosas, por supuesto, o que no valoras mucho tu trabajo y que por lo mismo tienes poca confianza en ti mismo, o si tienes expectativas poco realistas, en el fondo no estás bien informado sobre cómo funciona el mercado. Y eso también nos habla, nos dice que eres una persona, en el fondo, al ser poco informada, tal vez eres más inmaduro, has estado poco inserto, tal vez estás poco motivado, tal vez incluso puedo empezar a leer que eres poco ordenado, poco metódico. Todo eso nos va dando ciertas impresiones, ciertas subjetividades. Todos tenemos dentro de nuestra propia subjetividad lecturas que hacemos sobre las respuestas y las formas de comportamiento de los otros. Así que tenemos que tener súper en cuenta eso, ¿ya? Y hay que ser consistentes. Es probable que antes de, esto pensando en cuando yo postulo un trabajo, antes de postular un trabajo te hayan hecho un primer filtro preguntándote cuáles son tus pretensiones de renta, inclusive dentro del mismo portal de trabajo, dentro del Trabaja con nosotros, en fin, te preguntan cuáles son tus pretensiones de renta. Si ya dijimos un número ahí, no podemos decir un número diferente después, porque ese efectivamente era el prefiltro para llamarte a la entrevista. Entonces, esto también va a demostrar que tenemos poca claridad en lo que en lo que queremos y tal vez que estamos dando respuestas diferentes y que no sabemos a quiénes le damos qué respuesta. Entonces, también eso comunica, siempre comunicas, ¿sí? No solamente cuando hablas. No pierdas de vista eso. Ahora, en términos de lo que es más importante hoy día, negociación, la palabra, ¿ok? Vamos a tener 3 puntos importantes a la hora de saber negociar. No solamente vamos a saber negociar idealmente para unas pretensiones de renta, ponla en práctica siempre, ¿sí? Siempre tienes que saber negociar, persuadir, convencer, ponerte en el lugar del otro, tanto para ir a una entrevista, ¿sí? Pensar en la entrevista como una reunión de negocios, negociar, ¿sí? Entonces ten en cuenta el contexto. Por supuesto, el contexto es importantísimo, cómo lo está pasando a la empresa, tenemos claro de cómo está
pasándolo hoy día el país, cómo lo está pasando el mundo, es el minuto para pedir un aumento, o conozco cómo se está manejando, cómo se está circulando el mercado hoy día en términos de mi profesión, en términos de esta área, ¿ok? Autoconocimiento, tal y como en la entrevista laboral, ¿cierto? Yo no voy a ir a hablarle al empleador sobre que me contraten, por ejemplo, porque el de al lado no es tan bueno, sino que porque yo soy el mejor. ¿Qué es lo que sé sobre mí? En lo mismo vamos a ocupar cuando tenemos que hablar de aumento de sueldo o de pretensiones de renta. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi valor añadido que yo puedo ofrecer? Cuando en el fondo planteemos la conversación, que va a ir muy, muy preparada cuando tengamos que hacer la conversación en esta reunión. Tenemos que pensar en argumentos, ¿sí? De por qué yo tengo y qué tengo yo que ofrecer con logros. Vamos a ver qué logros, pero en ese sentido vamos a plantear este argumento, ¿ya? Y por supuesto, dentro de estos argumentos va a tener que tener en cuenta cada uno de ustedes su evaluación, ¿sí? Vamos a tener que tener, por supuesto, como uno de nuestros argumentos la evaluación. Ahora, en términos del contexto, y ahí los circulitos que están al lado me acompañan, en términos del contexto, efectivamente, nunca es el mejor momento. De repente también me pasa que vienen personas a asesorarse y dicen, pero es que estoy esperando el momento, estoy esperando el mejor momento. La verdad es que nunca llega y nunca va a llegar. Efectivamente, nunca va a llegar porque es un escenario difícil, complejo, friccionado, tanto, y ojo, tanto para ti como para tu jefatura, que lo vas a sorprender con esto, ¿sí? Entonces, como a veces no es tan sorpresivo, es verdad, pero la idea es que efectivamente, si bien es cierto, nunca es el mejor momento, busquemos el contexto adecuado. Vamos a ver cuál es para presentar esta reunión. ¿Ya? Preparar estos argumentos, vamos a ver cuáles son y de nuevo, empatizar, siempre empatizar para ser asertivo, ¿sí? Ponerte en el lugar del otro. Esto no es una batalla de quién gana, quién cede, quién pierde y quién es el que recibe. La idea es que lleguemos a un punto de acuerdo en el que todos salen ganando. Esa es la idea de plantear una buena reunión de negociación. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las claves para negociar este sueldo? Primero, ya lo dijimos, ¿cierto? Infórmate. Yo les voy a dar unas páginas clave que cada uno puede ir, aquí hay diferentes universidades, hay diferentes carreras, diferentes áreas. Entonces, para que tú te metas de acuerdo a estas páginas y vayas revisando, ¿ya? Entonces tienes que tener en cuenta tanto antes como durante la reunión. Antes para saber, ok, quiero ganar esto, vamos a meternos y vamos a revisar el mercado si estoy acorde al mercado, ¿sí? Y durante también la entrevista, cuando te lo pregunten, también tenerlo como argumento, ¿sí? Es decir, en las entrevistas, cuando voy por primera vez a buscar un trabajo y me dicen, ¿cuáles son tus pretensiones de renta? Yo voy a argumentar, es decir, voy a decir y va a estar dentro de mi argumento que yo investigué. Ejemplo, sí, de acuerdo a lo que estuve investigando, el mercado laboral paga a un profesional como yo, con mi experiencia en esta área, entre 700.000 y 900.000, por ejemplo. Es decir, el mercado está dentro de tus argumentos para la negociación, tanto para ir a una entrevista por primera vez y postular y responder la pregunta de las pretensiones de renta, como también cuando ya estoy dentro de la organización y quiero el aumento, ¿sí? Estudio la situación, veo que efectivamente estoy en desventaja, ¿cierto? Versus lo que estoy dando en comparación con lo que estoy recibiendo, también sostenido con un contexto, investigo el mercado y digo, ok, es el minuto entonces de pedir un aumento. ¿Ya? Y ahí también va a estar dentro de mis argumentos el que investigué el mercado. Es decir, esto no es una cosa que hoy día yo me desperté y dije, quiero ganar más. ¿No? Esto va a estar porque ya estudié la situación y el aumento, por lo tanto, como dice ahí, es coherente y es razonable. Bien. ¿Cuánto vas a pedir? ¿Cuándo lo vas a pedir? ¿Estamos en pandemia? ¿No estamos en pandemia? ¿Cómo es la empresa, sus funciones? ¿Cómo le fue el 2020 con todo lo que pasó? ¿Cómo ha repuntado el 2021? ¿Estás trabajando en la misma empresa o estás buscando cambiarte? Son todas cosas importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puedo estar trabajando en la misma empresa, puedo estar sobrecargadísimo de trabajo, pero ¿por qué? Porque en el fondo le fue
muy, muy mal y se fueron reduciendo todas las áreas y la verdad es que soy de los pocos que van quedando. Entonces, contexto, ¿es el minuto para pedir aumento? Hoy día empecemos a ver más tranquilidad tal vez en la organización, más que empiece a repuntar realmente después de esta brutalidad que pasó el 2020, que ha venido pasando y que tal vez ha estado repuntando, pero tengo que tener clara la situación de la empresa. ¿Ya? Hay empresas, no tantas, lamentablemente es que, que fue un boom, ¿cierto? En términos de la pandemia, porque vendieron mucho más de manera online, por ejemplo, y ahí sí sería distinto, pero tengo que tener en cuenta el contexto de lo que está pasando y por lo que está pasando en la organización, chica, mediana, grande, para yo saber si puedo pedir hoy día un aumento. También llevo 5 meses trabajando. ¿Es el minuto de pedir un aumento? La verdad es que no. Nos vamos a dar un tiempo por lo menos de un año para que tu jefatura sepa cómo tú trabajas y para que también tú tengas como argumentos tus logros, ¿sí? Un tiempo adecuado para esto es un año de experiencia en la misma institución, en la misma organización. Entonces, vamos a informarnos del contexto, sí, ok, la pandemia, lo que está ocurriendo en las noticias, pero también me puedo ir metiendo, vamos a ver algunas páginas que yo les voy a mostrar, pero también puedo ir a entrevistas, puedo insertarme en el mercado, puedo meterme en los portales de empleo, puedo ver cuánto es lo que se está ofreciendo, puedo ir evaluando mis redes de contactos, puedo ir manejándome y no dejarlo esto tan al azar, ¿ya? Contexto entonces, para que sea súper, súper estudiado. Te puedes meter en mifuturo.cl, esta es una página del ministerio, es muy, muy utilizada por la mayoría. Acá tú en estadísticas por carrera, vas a meterte a mifuturo.cl, aquí abajito a mano derecha va a aparecer estadísticas por carrera, pones en el fondo el área de tu carrera, de tu profesión y la buscas, ¿sí? Tú la filtras por universidad, porque tú estás saliendo de una universidad, no de no un instituto, en fin. Y te van a aparecer todas las carreras, ¿sí? Y ahí tú pinchas, por ejemplo, acá, yo pinché Ingeniería Civil Industrial y está organizada hasta el año 2020, se está por actualizar, siempre se actualiza en septiembre, octubre, más o menos en Mi Futuro y en general en todas las páginas de remuneraciones, ¿ya? Entonces, hasta el 2020 teníamos y tenemos este gráfico, ¿cierto?, que marca que desde el primer al quinto año, es decir, con 1, 2, 3, 4 y 5 años de experiencia, cuánto es lo que gana un ingeniero civil industrial y, por ejemplo, ahí cuánto es lo que gana un ingeniero civil comercial. ¿Sí? Ojo, en valores brutos, ¿sí? Entonces, por supuesto, tú cuando vas a una entrevista por primera vez y contestas sobre las pretensiones de renta, lo que realmente se habla son de las expectativas líquidas, ¿sí? Y lo mismo con el aumento de sueldo. También vamos a hablar en valores más que nada líquidos. Esta es otra página, neubu.cl, que también podemos indagar, podemos ver, sobre todo porque nos ofrece la posibilidad de ver por área, por el nombre del trabajo, por ejemplo, control de gestión. Y te va a decir cuál es el promedio, si estás bien en el fondo en cuanto al número que tú pones o si estás bajo o por sobre también. Acá Michael Page, muy recomendada también, no solamente por sus en el fondo información de números, sino que también Michael Page, métanse, tiene harta información interesante. Esta es una consultora de nivel mundial que también está en Chile y te muestra, ¿cierto? En términos de cargo, área, tú vas poniendo y te dice si estás bajo o estás bien en términos de lo que estás ganando o lo que pretendes ganar. Entonces también te vas haciendo una idea de cuál es el contexto y el promedio. Y por último, Randstad también es muy, muy buena página. También tiene mucha información, no solamente la calculadora salarial, como ven, está hasta el 2020 todavía, está por actualizarse también. Y te va mostrando también cuáles son los números mínimos y máximos respecto al salario que tú pongas. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, ese es el contexto. Bien, contexto en cuanto, ojo, al mercado global. Contexto también que tengo que tener en cuenta. ¿En qué minuto pillo a la jefatura? Contexto. Lo pillo, vamos, oye, vamos a almorzar, sí, y en el almuerzo lo tomo ahí en el casino y mientras él se está metiendo la cucharada de comida, le hablo de esto, contexto, ¿sí? Y hay escenarios y escenarios. Idealmente planteárselo en las evaluaciones de desempeño o concertar reuniones programadas específicas para conversar con él, con ella.
¿sí? Y tener en cuenta, bueno, lo vamos a ver más adelante, que no está, seguramente cuando le digas, oye, necesito una reunión contigo, no estaba justo pensando que le ibas a pedir un aumento, así que empatice. Bien, autoconocimiento y actitud también. Muy, muy importante la base de todo, como dice ahí, porque si yo voy con todo mi argumento súper preparado, tengo todo el argumento también del mercado laboral, encontré el minuto ideal, pero voy así cabizbajo, con un lenguaje corporal de pidiendo perdón, temblereque o enojado ya, frustrado, con que llevo demasiado tiempo en el fondo ganando por debajo de lo que ganan los demás, bueno, no nos va a ir bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué crees que mereces un aumento? Ojo, y ojo acá, no porque lo necesitas, ¿sí? Entonces tú tienes que llevar dentro de tus argumentos el por qué mereces, qué has logrado y cuál es tu también valor añadido, de qué le puedes llevar a la organización, qué le has llevado a la organización, cuáles han sido tus buenos desempeños, buenas evaluaciones, qué es lo que tienes tú que tal vez no han desarrollado los demás, no hablando mal de los demás, sino que hablando bien de ti, ¿cierto? Realzar tus logros, ¿cierto? Y también no solamente hablar de platas, ¿sí? Sino que hablar de por qué te gusta tanto estar acá y por qué quieres seguir acá, ¿sí? ¿Por qué en el fondo quieres plantearte más desafíos acá? Y para eso en el fondo necesitas, en el fondo mereces, más que necesitas, ojo con la palabra, mereces en el fondo que tus logros sean gratificados. No necesitas esto porque tengo que pagar la hipoteca, porque mi hijo entra al colegio, porque ha subido todo tanto de precio. No es por tus necesidades, es por tus méritos. Y pensar que la otra persona, no siempre, pero probablemente el que te escucha, no ha hecho todavía la reflexión. Entonces no nos vayamos al choque, ¿sí? No nos vayamos al choque y tener en cuenta que esto no es una batalla. La idea es que ambos lleguemos a un acuerdo y ambos salgamos ganando. ¿Sí? Anticípate a todo, anticípate, tú ya conoces a tu jefatura, por supuesto esta parte del aumento está pensada en cuando ya estoy trabajando en la organización, ya sabes las cosas que te podría llegar a decir tu jefe, tu jefatura ya lo conoces, evalúa en el fondo entonces qué respuestas poder irle dando, ¿cierto? Ten en cuenta y en ese sentido flexibilidad, los otros beneficios que podrían haber, porque tal vez hoy día en la organización no está en sus manos, hoy, darte en el fondo más remuneración propiamente tal, pero sí pueden haber otros beneficios que tú has visto, que tú conoces, plantéalos una vez que ya ves que en el fondo no estás llegando a lo que tú querías en términos monetarios, podemos flexibilizar un poco y llegar a acuerdos de otra índole, ¿ya? La parte de la no verbalidad, tanto en la entrevista como en cualquier reunión de negocio y esta reunión de aumento de sueldo es importantísima. La verdad es que la interacción con cualquier otro ser humano es importantísima tenerla en la conciencia. Yo sé que es imposible tener programado cada uno de nuestros movimientos, pero ser cordial, ser atento, sonreír, el tono de voz, la rapidez con la que uno habla, el tono muscular, ¿cierto? El otro también se puede poner incómodo, entonces gestiona tus emociones, sé positivo, ¿ya? Y ten el objetivo siempre súper claro, ¿bien? No eres una víctima de lo que te ha estado pasando, esto es tener una actitud ganadora, tener una actitud protagonista, pero con argumentos de lo que has ido logrando, ¿ya? Y ten claro el porcentaje de aumento que vas a pedir, ¿sí? Si tú ganas determinada plata, ¿cierto? A un 10 a un 15% de aumento es apropiado. Si bien gano 1.000.000 y pido que quiero ganar 1.800.000, 1.500.000, la verdad es que las empresas en general no hacen aumentos tan abruptos de una, ¿sí? Van esperando que pase un poco el tiempo. Así que un 10 a un 15% es generalmente lo que se puede solicitar, lo que es considerablemente bien evaluado solicitar y después de un año recién empezar a pedir aumentos. Bien, como les decía, hay que tener en cuenta tu evaluación dentro de los argumentos muy
recomendable en el fondo decir los logros que has tenido, pero sobre todo también los logros en términos de la evaluación, que incluso te ha hecho esa misma persona, puede haberte hecho, obviamente debería haberte hecho evaluaciones, si no es en evaluaciones de desempeño como bien estructuradas y establecidas, evaluaciones en el día a día, ¿cierto? Tal como tú me dijiste, he estado viendo lo que tú me dijiste que hiciera, lo hice y logramos, fíjate esto, recordarle, refrescarle la memoria, ella también está haciendo otras cosas, entonces recuérdale, dale, demuéstrale que te lo mereces, ¿sí? Que has ido cumpliendo esas expectativas, ¿ya? Hechos concretos, no juicios. Yo siento que me merezco. Es que vi, y ojo, error muy cometido, hablar de los compañeros, ¿sí? Supe que el de Pedrito de al lado gana 200.000 pesos más que yo. Supe que Pedrita, que oye, no hace nada, gana 100.000 pesos más que yo. Entonces, ¿cómo se te ocurre que la cuestión, yo voy a seguir acá si Pedrita, mira, que nunca hace nada? Jamás hablar de otros, ni mal, ni bien, oye, Pedrita está bien, Pedrita hace bien las cosas, pero ¿por qué ella gana 100.000 pesos más que yo? Nunca de nadie más que de ti mismo, ¿sí? Porque tú mereces, cuál es tu valor añadido y en el fondo, mercado y tus logros, ¿ya? Los hitos que has ido logrando y, como les decía, nunca antes de un año. Ahora, lo que nunca, ya los hemos ido revisando, lo que nunca debes hacer. Tener una actitud dubitativa, así como con susto, como pidiendo perdón, como pidiendo un favor, ¿sí? Vamos a ir seguros. ¿Por qué vamos a ir seguros? Porque ya revisamos dentro de los argumentos que lo merezco, ¿cierto? Vimos e hicimos una reflexión dentro de lo que yo he ido aportando a la compañía y dentro de lo que la compañía me aporta a mí y vimos que hay un desajuste. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que hay que hacer. Revisamos que en términos de mercado, la compañía puede darme beneficios, puede darme un aumento o beneficios, y es algo, encontré el minuto, entonces voy seguro. Viste que con todas esas respaldos, esas patitas que sostienen esta mesa, yo voy más seguro. Así que así tienes que ir, si no, no vayas, porque vayas a salir perdiendo. ¿Ya? Hablar de los sueldos de los compañeros, nunca, ¿ok? Hablar de los gastos, es que fíjate que necesito porque ahora tengo una casa y ya no tengo un departamento y nunca pensé que me iba a salir tan caro. No es problema del empleador, ¿bien? La posición de la víctima o de negativo o enojado, ¿sí? El fondo despotricando en contra de por qué ha pasado tanto tiempo. Ojo con el lenguaje, tanto verbal, las cosas que vamos diciendo en términos de eso, como también corporal. Se va notando cuando estamos altamente frustrados, ¿ok? Entonces, maneja esta corporalidad, prepara lo que tú le quieres decir a tu empleador y verbalízalo, porque de repente pensamos que queremos decir algo, pero cuando lo decimos sale con otras palabras, con otro tono y nos sorprendemos a nosotros mismos una vez que lo practicamos, que le estamos gritando al otro. Así que practica, práctica, ¿ya? Y como dice ahí, lo peor que puede pasar, ¿qué es lo que puede pasar? Que te digan no, ¿sí? Entonces seguimos de la misma manera, los otros ya saben qué es lo que tú piensas y tenemos la posibilidad de buscar otras opciones y los otros ya saben que en el fondo probablemente vas a buscar otras opciones, entonces el día de mañana cuando tú digas, me voy, porque en el fondo fíjate que cuando vine no hubo una buena respuesta de tu parte, no hubo ni siquiera una opción de conversar, bien, entonces o todo sigue igual o cambia y para bien, ¿cierto? Entonces no hay mucho que por donde dudarlo, ¿sí? Bien, entonces para ir pensando en cómo plantear este speech, ¿ya? ¿Cómo plantear este speech de cuando uno va, primero, y pensando para para las dos oportunidades, de cuando uno va a buscar un trabajo, pero también de cuando uno está en un trabajo y quiere un aumento? ¿Cómo lo vamos a formular? Bien, vamos a ocupar estas 8 palabras claves, 8, ¿sí? Primero, ya les he venido diciendo, ¿cierto? Según mis investigaciones, a ver, primero vamos a plantear el speech de la persona que va a ir a buscar trabajo por primera vez y le preguntan cuáles son tus pretensiones de renta. Sí, mis pretensiones de renta, según lo que yo he estado investigando, según mis investigaciones, el mercado, palabra 2, lo que paga hoy día a un profesional como yo es
Y les recomiendo a los que están ingresando y postulando por primera vez hablar de rango. No se cierren en un número, ahí las páginas que yo les di les va a decir, no sé, 1.400.000, 1.000.000. Dense un rango de unos 200.000 pesos, está bien, entre 1.000.000, 1.200.000, 1.400.000, 1.600.000, en fin, un rango, ¿sí? Ese rango da flexibilidad y no te casas con un solo número, ¿sí? Entonces, según mis investigaciones, lo que he podido ver es que el mercado paga a un profesional como yo, con mi experiencia, entre tanto, tanto y tanto, tanto, por lo tanto me sentiría cómodo, otra palabra clave, por lo tanto me sentiría cómodo, por lo tanto lo que yo quiero suena diferente, una exigencia versus un me sentiría cómodo, ¿sí? Me sentiría cómodo con esto, ¿de acuerdo? Ganando un número dentro de ese rango. Esa es una persona que postula por primera vez. Una persona que va a una reunión de negocios a aumento de salario es bastante similar, pero además le vamos a ir diciendo a esta persona todo lo que yo ya he venido haciendo, ¿sí? Entonces, mira, Pedrito, según lo que yo estaba investigando, estuve viendo cuánto estaba más o menos el mercado y fíjate que lo que está pagando a un profesional como yo, con mi valor agregado, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Quién eres tú diferente a los demás? ¿Qué es lo que has estado tú aportando a la organización? ¿Sí? Tu valor agregado puede ser un aliado estratégico para negociar tu sueldo, ¿sí? Piensa qué es lo que puedes aportar que los otros no y pone eso sobre la mesa, ¿ya? Es un elemento importante para negociar ese salario, ¿ya? Em, Me sentiría más cómodo si en el fondo y aumentas el sueldo en 10 o un 15%, ¿ya? Si tú te das cuenta que en el fondo la respuesta no va de la mano con exactamente el 10-15% que tú querías, pregúntales, no tengas miedo en preguntar si hay condiciones, si hay flexibilidad en esto, ¿sí? Y sé tú también flexible, porque no es solamente que la organización, la empresa, el empleador sean flexibles y que te den ellos cosas, sino que estás dispuesto tú también a aceptar otras cosas. Si ya conoces que la empresa, por ejemplo, da capacitaciones o, por ejemplo, hoy día sobre todo hay posibilidades de trabajar desde la casa, flexibilidad horaria, entonces tal vez no te pueden dar exactamente un 10 o un 15% más hoy, tal vez mañana sí, pero hoy día lo que sí te pueden ofrecer es flexibilidad horaria. O te pueden dar, ya sabéis qué, te prometo que en el fondo te vas a quedar siempre trabajando en tu casa y solamente tienes que venir un día al mes. Y así, bien, entonces podemos negociar de alguna manera beneficios que, con los cuales me hagan sentir más cómodo, te dan una respuesta y tiempo para pensar, ¿sí? No respondas al tiro. Bueno, ok, ¿me puedo tomar un tiempo para pensar esto? A ver si en el fondo em, estoy bien, estoy tranquilo con esta respuesta. Eso es importante, ¿ah? Y esto también que sirva para las personas que van por primera vez a hablar sobre sus pretensiones de renta a una entrevista y les dan en el fondo cuáles son las remuneraciones y no era lo que tenían pensado. No tienen por qué cerrar ahí mismo y decir, ya, ok, y no era lo que querían, ¿sí? Piénsenlo. Ok, me puedo tomar un día o dos para pensarlo, denme tiempo para pensar. Esas tres palabras te pueden cambiar la vida. Uno, porque con calma, con tiempo, en la casa uno se abre el panorama de una manera muy diferente y ve las cosas con más claridad. Tal vez eso que te tenía muy desmotivado, tú vas viendo, sí, pero en realidad, si lo meto toda la juguera, toda la balanza, está bien lo que me están ofreciendo. O digo, no, esto es un aprovechamiento, no lo voy a aceptar. ¿Sí? Entonces, no te comprometas, no llegues a cerrar un acuerdo si todavía no estás 100% seguro. ¿Ya? Y como les decía, este es el punto medio, otra palabra clave. Tienes que olvidar la idea de que esto es una batalla y que tenemos que entender que el negociar el salario es un juego en el que la idea es que todos salgan ganando, ¿ya? Por eso estas palabras también pueden ayudarte a encontrar el centro de lo que quieres y lo que la empresa también puede dar. Así que podemos encontrar un punto medio, por ejemplo, tú no puedes dar ni el 10 ni el 15% que yo te solicité en un minuto, pero hay flexibilidad para encontrar un punto medio, por ejemplo, en otro tipo de beneficios. Ocupa estas palabras porque son asertivas, porque son de alguna manera palabras que te hacen quedar bien, que comunicacionalmente llegan siempre bien, que son bien recibidas en términos de negociación. Y siempre el gracias, por supuesto, en cualquier reunión, en cualquier interacción humana. El agradecer, esta siempre palabra, siempre
te lleva lejos, ¿sí? Entonces, aunque no llegues al punto exacto que tú querías, agradece la oportunidad, agradece la reunión, agradece el tiempo, agradece, bueno, te agradezco por todo lo que puedas hacer, te agradezco por haberme escuchado, te agradezco por el tiempo que me diste. Siempre muéstrate agradecido a la oportunidad, porque esa cordialidad, ese ponerte en el lugar del otro, esa forma de comunicar, todo eso puede hacer que incluso cambie el resultado de la reunión, que no iba también porque en el fondo estaba cerrado, friccionado, tu jefatura que no quería, que no podía, que no sé qué. La verdad es que vio, y incluso solamente en tu lenguaje no verbal, vio que realmente eres tan asertivo, tanto que lo mereces también. Versus una persona que se ofusca, que se enoja y que pega un portazo por no no llevarse lo que necesitaba. Bien, entonces esas son las palabras claves. Y a ver si, ¿por qué no me funciona esto? Un segundo. Puedo avanzar. Pero eso es, hasta ahí llega la presentación. Ahora me gustaría revisar las dudas. No sé por qué no puedo avanzar, chicos. Bueno, voy a dejar de presentar. Lo demás venía. Se quedó pegado a mi computador, chicos. Así que si me pueden decir sus preguntas, por favor, por audio, porque no sé por qué no me está funcionando la pantalla. Bárbara, ¿Sí? hola. Hola. Mira, te voy a leer algunas de las preguntas que han llegado. Dice, si hago un post-título, ¿cómo sé qué tanto, entre comillas, subir mi valor? La verdad, voy a ser súper honesta. Los postítulos y posgrados, cuando todavía no hay experiencia, no es mucho el valor que podemos ir aumentando. Sí, por supuesto, yo sé, uno hace un postítulo, uno hace un posgrado más que postítulo, porque ¿qué le estamos llamando postítulo? Un postítulo como que tiene grado académico o no. El grado académico es el que realmente te puede aumentar el valor y en el fondo poder pretender más remuneración. Pero lo que nos pasa continuamente y a cada rato es que se gradúan sin experiencia alguna y tienen 2 grados académicos, magíster, en fin, y no hay experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Pasan a ser más caros, pero no tienen ninguna experiencia. Entonces, hay empleadores, la mayoría, que tienden a privilegiar la experiencia y después el posgrado, ¿cierto? Entonces, el cuánto aumenta mis pretensiones de renta y cuánto puedo aumentar va a depender de cuál es el grado académico, tiene que ver o no con el empleador y lo que el empleador necesita, porque tal vez hago un grado académico en un área que no le interesa a este empleador, porque partí con el empleador y el área A y me voy al área B, Z, ¿cierto? Entonces, todo eso va a depender, así que no hay una respuesta única de cuánto aumenta. No lo podría decir, pero hay que tener ojo en que poner en la balanza tanto experiencia como antecedentes académicos. Otra consulta que nos llegó de Jonathan dice, ¿cuánto se debe esperar respecto a tener respuesta a una solicitud de aumento de sueldo? Muchas veces se inicia solo en promesa, aún siendo tangibles los logros. Perdona, la primera parte de la pregunta, de nuevo, porfa. ¿Cuánto se debe esperar respecto a tener respuesta a una solicitud de aumento de sueldo? Esto es como, también es difícil darles espera un mes, espera 2 semanas, porque yo creo que ahí hay que tener súper en cuenta las subjetividades y el día a día de la empresa, tener súper en cuenta si me topo o no me topo con la jefatura y tal vez, ojalá, puedo pedir una reunión para saber cómo va o preguntarle cómo va, pero yo esperaría mínimo
unas 2 o 3 semanas. Incluso esto puede ser parte de la reunión, ¿sí? Preguntar, lo mismo que en una entrevista, ¿sí? En una entrevista cuando uno pregunta y les dice, oye, ¿cuándo puedo tener noticias de ustedes, de saber cuándo finaliza el proceso, cuándo me van a avisar, si sí o no? No tengan miedo de preguntar eso. Y lo mismo en una reunión de negocio, ya, una reunión, perdón, de aumento. Ok, voy a averiguar, te va a decir con recursos humanos, la típica, ¿cierto? Vamos a averiguar con recursos humanos, voy a ver con Pedro Pérez, porque me dijo el otro día, y ahí se lavó las manos con que Pedro Pérez era el que veía, entonces esto. Entonces hoy ustedes le dicen, perfecto, de acuerdo, ¿y cuándo crees tú que podamos tener una respuesta? ¿Te puedo volver a preguntar la próxima semana o prefieres en 2 semanas más? Y así, cuando en 2 semanas más tú le vuelvas a preguntar, él no se va a sentir así invadido, él ya te dijo cuándo. Así que yo les pondría plazo a esta jefatura, a quien te escuche, desde del minuto 1. Perfecto. Otra consulta. Mira, dicen, muchísimas gracias por la exposición. Según tu experiencia, si la empresa ofrece tanto para el cargo, ¿pueden ser flexibles esos valores? ¿Esos valores son una estrategia en sí? ¿Son un techo? Gracias. La empresa en general pone un valor cuando te dice cuánto es lo que ofrece, la verdad es que no son estrategia, es lo que puede ofrecer. Yo no, son, por eso yo les sugiero hablar de rango, ¿sí? Efectivamente, si está dentro de tu rango, fantástico. Ahora, si es tu mínimo, plantéalo dentro del rango mínimo, ¿sí? Eh, si está muy por debajo lo que tú pretendías ganar, lo que esa empresa ofrece, entramos a esta conversación que llevamos hasta el final, ¿cierto? Con las palabras clave, ¿ya? Y entonces, en el fondo, mira, la verdad es que yo según el mercado y lo que yo sé que gana un profesional como yo, mis pretensiones de renta iban más de la mano de un rango entre, yo sé que ustedes pagan, entre que estoy en el fondo dispuesto a ganar esto debido a que son la empresa que son. Y estoy muy motivado en trabajar con ustedes no olviden la motivación. Pero sí me gustaría saber qué punto medio podemos encontrar, qué flexibilidad también tienen ustedes en también entregar otros beneficios, no sé si hay otros beneficios y conversan este tipo de cosas, ¿ya? Eso va de la mano con también cuáles son tus, pero sí, si la empresa te dice cuánto es lo que ofrece, eso es lo que ofrece, no es estrategia. Si la empresa es sin fines de lucros, ¿qué tanto se puede negociar el sueldo? Mm, Negociar cuando ya estás adentro o negociar cuando vamos a empezar. Negociar cuando ya estás adentro, lo mismo que en cualquier empresa. La verdad es que sin fines de lucro, empresas pequeñas, chicas, hay que ahí tener en cuenta cuando uno está adentro cómo es la cultura organizacional, cómo se mueve, uno se va dando cuenta. Le está yendo súper bien, la verdad es que aquí hay plata, hay recursos, vamos y pedimos máximo 10-15%, ¿cierto? No, la verdad es que esto es una empresa chiquitita, muy, muy pequeña en el fondo que está rodando conforme la máquina, así bien lentito, vamos que se puede, uno va viendo ahí dentro, ¿cierto? Entonces, em, eso te lo va a ir dando el día a día, ¿ya? Si se puede o no se puede, eso lo vas a ir viendo dentro de la misma. Ahora, eh, al entrar, yo cuando soy partidaria de que si todavía no entro a una organización, no la conozco al su teje y maneje y sobre todo, generalmente lo que ocurre cuando estas preguntas son generalmente de las personas que están por primera vez empezando su vida laboral. No hay tanta experiencia laboral, no la traigo como mochila. Si vengo con toda esta experiencia laboral, negociar tanto no es lo óptimo, ¿sí? Yo no entro en esta dinámica de tanta negociación. Uno, cuando todavía no traigo tanta experiencia. Dos, cuando estoy por primera vez postulando al trabajo y todavía no ingreso, mi forma de contestar más que de tanta negociación y dame y te quito y yo te... No, porque no tengo nada todavía que he aportado a la empresa, no tengo tanto argumento, ¿cierto? Solamente traigo lo que estudié que, que me aportó el mercado como información, ¿ya? Entonces puedo estudiar la empresa como bien dice ahí, sin fines de lucro, ok, sí, pero no tiene nada más. Entonces es la negociación más consistente, sólida y con harto argumento y como reunión de negocios en términos de aumento y de negociación propiamente tal, viene después. ¿Ya?
Bárbara, otra consulta de parte de Carlos. Ya. Tengo 10 años de experiencia, pero quiero dar un giro en mi carrera y trabajar en algo que no tengo experiencia. ¿Mi pretensión de renta debe ser como de recién egresado? Ay, Carlos, gracias por tu pregunta. Es súper complicado, lo vemos todos los días. Es imposible que quieras y que pretendas ganar lo mismo que gana un recién egresado cuando ya tienes 10 años. Va a depender si tus 10 años tienen relación con lo que hoy día quieres trabajar o no. Porque si eres ingeniero comercial y en el fondo, voy a inventar, em, te quieres cambiar de marketing a finanzas o de operaciones a ventas, bueno, sigue siendo ingeniero comercial. Si estamos hablando de que nos vamos a pasar del área de la salud a derecho, ¿sí? Nos estudiamos otras cosas distintas, ahí sí empezamos a postular como recién egresados, porque en el fondo no hay competencias que en el fondo comulguen con la experiencia que te van a pedir hoy día. Si tenemos que pensar en el empleador, por mucho que en el área propiamente tal yo no tenga experiencia, sí he ido cultivando competencias y habilidades blandas que les sirven a esta otra área, y mis 10 años no me los puedo meter donde me los meto, ¿ya? Pero si tienen que ver solamente, sí. Ahora, como 10 años propiamente tal, no vas a poder pedir. Vamos a tener que ahí hacer una bajadita a tus pretensiones, tal vez a lo que estabas ganando hoy día con 10 años de experiencia en esta área, vamos a tener que bajar por no tener pleno conocimiento en esta otra área, pero no como recién egresado, si es que ambas áreas algo comulgan, si es que están dentro de tu misma profesión. Perfecto. Si estoy buscando trabajo por primera vez y solo tengo una oferta, la cual es a plazo fijo, pero me pagarían menos de lo que di como rango de forma líquida, ¿cuándo sería el momento de pedir un aumento o mejor no aceptar? El plazo fijo es por 3 meses primero y después nuevamente por 3 meses, 6 meses, y ahí legalmente deberían pasarte a contrato indefinido. Dijimos que mínimo un año hay que esperar antes de empezar a pensar en un aumento. Si tú estás dispuesto a empezar a trabajar por menos sueldo, eh, dale, y puedes también en el fondo empezar a buscar por otros lados, ¿cierto? Si no sé cuánto tiempo llevas buscando, tal vez hay una oferta y empezamos ayer, no sé, ya, pero si empezaste hace 8 meses y hay una oferta, bueno, entonces todas esas cosas son las cosas que uno va poniendo en la balanza, en la juguera, y sale el resultado, ¿ya? Pero antes de eso no es el minuto para pedir aumento. Entonces, cuando venga la contratación, ¿cierto? Después de que ya pasaron estas contrataciones a plazo fijo, ahí es el minuto de pedir el aumento, y ahí es el minuto ideal, ¿cierto? Porque hay una reunión, hay otra firma de contrato, entonces, a ver, y ahora voy a pasar a contrato, he venido haciendo todo esto, mira mis logros y todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Argumento, argumento, argumento. Perfecto. Gustavo Salomón, consulta. ¿Los sueldos a nivel regional interfieren también en las expectativas? Pregunto porque en el caso de nuestra región, entre paréntesis, Ñuble, los sueldos son los más bajos del país y eso hace que la diferencia oficio-profesional sea baja. Daré un ejemplo. He trabajado como administrativo por 400.000 líquidos y como profesional, ingeniero comercial, me han ofrecido 450 y 500.000 pesos líquidos. ¿Cuál era la pregunta? Perdona, es que no ¿Los las estoy sueldos leyendo. a nivel regional interfieren también en las expectativas? Por supuesto, todo el contexto nacional, el contexto regional, el contexto de la organización, todo el contexto, o sea, tal vez regional o no regional, tal vez el mismo Santiago, si yo estoy postulando a una gran empresa con las mismas funciones que una pequeñísima empresa, no puedo pedir lo mismo, porque sé que son clientes totalmente diferentes. Entonces, si en regiones tú ya sabes, y qué bueno que lo sepas, en el fondo están pagando este promedio, este rango, bueno, tengo que ajustarme al mercado, ¿sí? Pedir mucho más es no ajustarse, no tener claridad, no ser consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, eh, eso es lo importante, y por eso insertarse en el mercado así como lo está haciendo él, meterse, indagar, revisar no solamente las páginas que yo les di, empezar a ver portales de empleo, ir viendo lo que van subiendo los empleadores sobre lo que se ofrece, es súper relevante. Perfecto. Aquí una consulta de Daniela Jerez. Dice,
Si uno postula un cargo con perfil específico y pide un rango específico, pero luego de los procesos se dan cuenta que les sirves más para otro cargo, más especializado y no te dan instancia de renegociación, ¿cómo se aborda? Me pasó. Y a nivel de la persona de recursos humanos, no dejó de cambiar el rango a pesar de ser cargos bien diferentes. Ahí me falta un poco de información. Lo que pasa es que aunque sean cargos diferentes, con funciones diferentes, tal vez en términos de rango de funciones, están dentro del mismo margen. Por términos de nivel de experiencia, cantidad de experiencia y todo. Sí, es bien incómoda la situación en la que te pusieron. Yo siento que antes de partir, no sé si ya partiste, no sé si finalmente quedaste, si partiste ya estás en eso, sería ideal antes de partir cuando te dicen y te informan en el fondo que hubo este cambio, ahí uno decir, ok, hubo este cambio, entonces, ¿cuáles son las nuevas condiciones? Porque me hablaron de condiciones para este otro cargo y ahí conversarlo con las mismas palabras claves que conversamos, entonces yo estaría más cómoda, entonces gracias, estuve investigando y para estas funciones a mí me parece, en fin, u otros beneficios, qué sé yo, si a ti te parece que tú estás tomando funciones con mucha más responsabilidad, si es el caso, ese es o era el minuto, pero no ya una vez ingresando o ahí como que ya te subiste al carro. Y es difícil empezar como ahí a cambiar algo que en el fondo ya aceptaste. Entonces tenía que ser en el minuto en que te hablaron de los cambios. Perfecto. Ahora una consulta. Por favor, les pediría, eso sí, que tratáramos de canalizar todas las preguntas por un solo lugar, en la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Eso. Volviendo a la consulta. Buenas tardes, Bárbara. Soy recién egresada y me gustaría saber en qué momento de la entrevista preguntar por la remuneración. Me pasó que avancé como 5 entrevistas con una empresa grande y cuando quedábamos 2 candidatos pregunté y se molestaron. Me habían pedido ver hasta casa en esa ciudad e informalmente una de las personas del equipo me dijo que un número bajo mi expectativa. Mm. Sí, mira, generalmente te piden a ti tus pretensiones de renta antes de uno ir y decir cuánto es lo que pagan. Uno como empleador, reclutador, pide las pretensiones de renta antes incluso de llamarte a entrevista. Em, por eso tal vez la molestia, porque tal vez al final pensaron que esto ya los habías, en el fondo, estabas dentro de lo que estábamos buscando. ¿Para dónde voy? Dentro de la oferta de empleo hay por ejemplo, yo lo publico en un portal de empleo y después pongo 3 preguntas: cómo son tus expectativas de renta, cuál es tu experiencia en relación al cargo, en fin. Y ahí tú vas a poner un número, un rango, ¿cierto? Si tú estás dentro de lo que yo o la empresa puede ofrecer, te llamo a entrevista, ¿sí? Y seguimos adelante porque estás dentro del rango, ¿ok? Puedes tú decirme, porque generalmente es así lo que ocurre. Dentro de la postulación, yo anoté unas pretensiones de renta. Quiero saber si eso está dentro de lo que ustedes en el fondo están dispuestos a ofrecer. Y ahí invitas al otro a que tome la iniciativa de hablar de remuneración, que es el área generalmente de recursos humanos, que no son tu jefatura directa, como me acabas de decir que pasaste como por 5 y llegaste con la jefatura y ahí te dijeron como, pero ¿cómo nunca nadie le dijo a esta chica? Entonces, eso, la primera entrevista, ¿sí? Eso ocurre en la primera entrevista, máximo en la segunda entrevista. Primera entrevista, te conocen y todo, y en la segunda entrevista, como para no tú sentirte incómoda, incómodo, podríamos dejarlo para la segunda entrevista y no lo hablé en la primera entrevista. La verdad es que hablamos de otras cosas, asuntos más motivacionales, de autoconocimiento y en el fondo nos entretuvimos harto en eso en la entrevista anterior, pero me quedó un poco en el tintero saber si en el fondo estoy dentro, mis expectativas salariales están dentro de lo que ustedes están dispuestos a ofrecer. Eso queda mejor. Siempre piensen en cómo comunicar, qué palabras utilizar, más que decir, oye, ¿ustedes cuánto pagan? Ya es diferente. Ahora sí, otra consulta. Si tengo 2 carreras, ¿cómo puedo usar esa condición para negociar a mi favor? Depende, si las dos carreras se suman o no. Si suman, como lo decía, igual que en la entrevista, tal como suman diferentes cosas, pueden sumar las 2 carreras, ¿cierto? ¿A qué empleador le suman y a qué otro empleador no le suman?
Tal vez esa carrera para algunos es altamente competitiva porque habla de experiencia y conocimientos que yo necesito para mí, para mi organización, para mis funciones. Y a otro empleador, la verdad es que no le importa nada lo que hiciste en esa otra carrera, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con lo. Entonces, piensa como tu cliente piensa. Entonces, hay empleadores y ojalá apuntemos a esos empleadores a los que sí vas a enriquecer con esta doble carrera o con estos cursos que hagamos, los que no tengan dos carreras, cursos adicionales que hagamos, seminarios para que participemos, ¿cierto? Postítulos, y vayamos orientando más que la cantidad de cosas, ojo, más que la cantidad de cosas que hayamos venido haciendo, es orientarlo a el cliente, a el área, a las funciones. No me sirve de nada tener 25 cursos si son todos dispersos y son todos de diferentes cosas. No me sirve de nada tener 4 carreras si las 4 son totalmente distintas. ¿Ya? Entonces yo no puedo negociar por 4 carreras si solamente una es a la que mi empleador le vale, le importa. ¿Sí? Entonces si estas 2 carreras son ambas complementarias, competitivas, ok, ahí podemos entonces empezar a decirlo como argumento en una negociación de un sueldo. Pero si no, lamentablemente no. Ayer me preguntó la reclutadora si más pretensiones, o sea, si mis pretensiones eran fijas, no, sí, no, un segundo, ¿eh? Ayer me preguntó la reclutadora si más pretensiones eran fijas o puedes flexibilizar. Ayer, ayer me preguntó la reclutadora si mis pretensiones eran fijas o puedes flexibilizar. ¿Cuánto sería lo ideal proponer? ¿100, menos o más? ¿O eso depende de cada uno? 200.000 pesos en general es lo que yo recomiendo, de flexibilidad y siempre hablar de flexibilidad, la palabra, incluso ocuparla como la palabra clave, estaba dentro de las palabras claves, ya, flexibilidad. Hoy día se pide mucha flexibilidad, no solamente en términos de aumento, beneficio y pretensiones de renta, en todo orden de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en minutos cambiantes, en un ritmo variable y cambiante. Entonces, hoy día es en la casa trabajar, después mañana es en la oficina, hoy día es un equipo, mañana es otro, hoy día es un área, hoy día son unas funciones, mañana son otras. Entonces, competencia altamente valorada, muy buscada es la flexibilidad. Entonces, ocuparla en tu discurso, ocuparla en tus entrevistas, en tu negociación y, por supuesto, ser flexible. El rango, 200.000 pesos. Perfecto. Consulta. En primer lugar, quería agradecer la charla. Resultó muy útil aterrizar algunos conceptos. Me preguntaba, ¿sería correcto postular a un trabajo con, entre comillas, seguridad, digamos, para obtener este, aún sin tener experiencia en el rubro, considerando aún si tengo inseguridad en mi área? Si entendí bien la pregunta, es si ir seguro a postular a algo aunque no tenga experiencia. Se te piden experiencia, hay veces que te lo ponen, excluyente o deseable. Si es deseable, postula. Sí, postula. Si es excluyente, no pierdas el tiempo. Si perdimos 2, 5 años de experiencia excluyente, no te vamos a llamar a entrevista, entonces vas a perder tu tiempo. Ahora no pierdes nada más que tiempo, ¿cierto? Pero siempre, siempre postular, aunque no te sientas tan seguro. ¿Por qué? Porque esto de postular, las entrevistas te van a ir dando más seguridad. Mientras tú más postules, mientras tú más experiencia en entrevistas tengas, más seguro, una conversación más fluida vas a tener, mayor conocimiento, mayor expertise en la comunicación vas a tener y mejor te va a ir en las siguientes. ¿Ya? Así que la seguridad pasa también por un tema de práctica. Así que si no tenemos tanta experiencia laboral, podemos sí tener experiencia en entrevistas. Así que postula, postula, postula. Consulta de Gustavo. Más que una pregunta, es un comentario. Considerando que un profesional egresado de pocos años de experiencia debe tener ciertas condiciones respecto al mercado a la hora de proponer sus pretensiones de sueldo, creo que es importante y responsable de los empleadores o tomadores de decisión de forma ética planteen inicialmente el sueldo por el cargo en cuestión. Muchas veces es aberrante la asimetría entre la disposición a pagar por parte del empleador y la pretensión del postulante. Sí, a veces es aberrante la asimetría, como dices tú. Hoy día, sobre todo más que ayer, diría yo, han bajado harto las remuneraciones. Esperemos que esto aún no siga así, que vayamos subiendo, esperemos. Y también esperemos que los postulantes se informen, porque o me pasa, a mí lo que voy a hablar súper desde lo personal, más que me pidan más,
no a mí, si yo estoy trabajando para clientes, a mí, de verdad se los digo, me molesta más que me pidan menos o que me contesten con preguntas. Me pasa, y no me pasa poco, que nos dicen, no sé, la verdad es que le quería dejar eso a ustedes de la mano en el fondo, cuánto ustedes, así, en el fondo pidiendo perdón, cuánto ustedes están dispuestos a ofrecer. A mí eso me saca más de quicio que me tiren un número más alto, pero ninguno de los dos, la verdad es que es muy bueno. Por eso hay que informarse sobre el mercado, cuánto está pagando. Y efectivamente estoy de acuerdo, la asimetría, como bien dijiste tú, hoy día es incómoda. Esperemos que no siga así. Aquí estoy pudiendo leer, parece, por Sí, fin. Felipe viene después, ¿no? Soy kinesiólogo, pero ahora estudio claro. medicina. ¿Debería poner eso en mi currículum? No, por supuesto que tienes que ponerlo, Felipe. ¿Ya? ¿Me podría perjudicar más que ayudar? No. Lo pones, te ayuda. Están las dos en el área de la salud y lo podría usar para pedir un mejor sueldo. Todavía no, porque todavía no eres médico. Ya todavía no eres doctor. Así que cuando seas doctor vas a buscar carrera, vas a buscar trabajo como doctor y no como kinesiólogo, y ahí vas a buscar como doctor recién egresado. Ya algo de kinesiólogo te va a servir porque vas a tener experiencia, por ejemplo, con usuarios, con pacientes, vas a tener habilidades blandas ya desarrolladas y te va a servir esto para las diferentes postulaciones que quieras hacer. Pero en términos de remuneración, vas a partir un poco de cero, porque doctor no has sido todavía, ¿ya? Y Camila Otra dice, consulta, otra perdón. consulta que está antes. Dame un Ah, segundito. ¿Cuál consideras que es un tiempo adecuado para esperar por tu puesto soñado, buscando trabajo, antes de considerar cualquier propuesta que quizás no sea lo que esperabas, pero es mejor que no tener ningún empleo? uy, no entendí bien la pregunta, perdón. ¿Cuál De nuevo. consideras que es un tiempo adecuado para esperar por tu, entre comillas, puesto soñado, buscando trabajo, antes que considerar cualquier propuesta que quizás no sea lo que esperabas, pero es mejor que no tener ningún empleo? Nada, no, a ver, no se espera por el empleo soñado, no, nadie te va a ir a tocar la puerta, se busca constante e incansablemente. Se busca ojalá con trabajo. ¿Ya? Si te llegan oportunidades, yo tomaría oportunidades. Si tu trabajo soñado puede llegar o tal vez no va a llegar y tal vez va a llegar en el minuto ideal, tal vez no, tal vez llega mañana, tal vez llega en 2 años más, yo no te puedo decir, oye, espérate 6 meses. 6 meses es el tiempo ideal. No, ¿y qué pasa que si esperaste 6 meses y en esos 6 meses pediste toda esta otra gama de oportunidades que ni siquiera conocías, que no habías puesto en la balanza? La verdad es que de repente tenemos un trabajo soñado y ni siquiera hemos conocido tantos otros trabajos posibles que podríamos llegar a tener. No conocemos las culturas organizacionales de todas las empresas y organizaciones, los climas y tantos otros beneficios que no van de la mano solamente con la renta y con los bonos, y que van de la mano más bien con pasarlo bien, con tener un buen clima, con estar contentos en lo que hacemos. Y para eso yo te diría experiencia. Si el trabajo de tus sueños no ha llegado, tal vez lo que necesitas es ganar experiencia, es pasar por otros lugares, no en términos solamente de las funciones, sino que enriquecer, crecer, y tener más argumentos y cosas que llevar a la entrevista, a la negociación de sueldo. Así que yo no perdería el tiempo, seguiría postulando incansablemente a ese trabajo de tus sueños, pero sin quedarme de brazos cruzados y viendo series en Netflix. Ya lo seguiría haciendo mientras trabajo. ¿Ya? Y mientras gano experiencia y mientras gano más argumentos para tener el mejor trabajo y el mejor sueldo. ¿Ok? Consulta de Fabiola. En una entrevista para un nuevo trabajo, ¿cómo abordo el tema de los sueldos si ellos no lo han mencionado? Así como dije anteriormente, dentro de la postulación, yo puse unas pretensiones de renta, quería saber si se ajusta a lo que ustedes están dispuestos a pagar o no. Ay, no pusimos eso. ¿Cuáles son tus pretensiones de renta? Y ahí abrimos en el fondo la pregunta sin decir, oye, ¿cuánto pagan? ¿Ya? Busquemos las palabras ideales para comunicar mejor. Consulta de Camila. Y si al solicitar un empleo que pide, por ejemplo, 2 años de experiencia, pero no dice ni excluyente ni deseable, ¿debería asumir que es deseable? Sí, cuando es excluyente, dice excluyente. Consulta de Julie. Si mientras estoy trabajando me llaman de una oportunidad laboral mejor, ¿cómo abandonar el empleo actual de la manera correcta? Buena pregunta, Julie, gracias.
conversando y comunicando en ambas partes. Si yo estás decidida por irte, tienes que comunicarlo primero, tienes que hablar con la nueva oportunidad, decir que estás trabajando desde el minuto 1 y decir que deberías en el fondo avisar con algo de tiempo. Eso lo va a agradecer tanto el nuevo empleador como por supuesto tu empleador actual. El nuevo empleador va a darse cuenta que esta es una forma tuya de proceder y que así vas a proceder el día de mañana con ellos también. Por lo tanto, habla bien de ti. ¿Ya? Entonces tienes que decirles, sí, yo estoy trabajando actualmente, así que ¿cuánto ustedes me pueden esperar para yo dar un aviso oportuno a mi actual empleador? ¿Un mes, 3 semanas? Depende también de tus funciones y de tu empleo. Si tú puedes dejarlo todo listo en 2, bueno, en 2, pero nunca menos que eso, la verdad, ¿ya? Y ahí vas y hablas con tu actual empleador, le cuentas esto, le dices que en el fondo vas a tienes 2 semanas para irte, así que vas a dejar todo listo y que en el fondo le propones que puedes capacitar a alguien más, en el fondo le das soluciones, ¿ya? Perfecto. Parece que hasta el minuto no han llegado más consultas en ninguna de las dos secciones, ni en comentarios, ni en preguntas y respuestas. Bueno, mientras que si es que llega otra consulta, agradecerte obviamente el tiempo y disposición que has tenido, Bárbara, con todos los asistentes a la charla. Ujú. Se ha notado como obviamente tu profesionalismo y expertise en el área. No, de nada. Gracias a todos entonces por participar. Les deseo éxito. Ahora hay harto que hacer, hay harto que investigar, que conocer. Entonces ya sabemos que nada de esto es al azar. Las preguntas y la respuesta y cómo nosotros comuniquemos tiene que estar todo bien medido. Así son las negociaciones, así uno persuade. Así que nada, solamente practicar y les va a ir muy bien. Ya, éxito. Que les vaya muy, muy bien. Súper buena. Gracias, chicos. Chao, chao.